CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. La economía del país se desplomó. Según el DANE, el crecimiento económico de la nación el año pasado fue apenas del 0.6%. Los años anteriores habían registrado cifras superiores al 7%. En el cuarto trimestre, el Producto Interno Bruto fue solo del 0.3%. El tercer trimestre del año pasado fue negativo, con un menos 0.6%. La nación se salvó por un escaso margen de entrar en recesión. Con la economía en caída libre, los gremios urgieron hoy al gobierno que adopte un plan de choque con urgencia para la reactivación efectiva de nuestra economía. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Doctor Cabal, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que usted no se encuentra en Bogotá. ¿Qué es lo que le está pasando a nuestra economía, doctor Cabal? Bueno, Yamil, muy buenas noches para usted, su equipo, a todos los televidentes. Bueno, la realidad es que la situación a la que llegamos con los resultados de diciembre era una situación que la verdad se veía venir. Se veía venir porque, como usted bien lo indicó, Yamil, la economía colombiana creció el año pasado el 7.3%, pero a partir de enero comenzó un proceso de crecimiento hasta llegar, como usted muy bien lo indica, a un crecimiento negativo en el tercer trimestre y a un pobre 0.3 en el último trimestre del año, que incluido diciembre, pues es el mejor trimestre del año para la economía, especialmente para el comercio. Si uno contrasta esos dos crecimientos del tercer trimestre y el cuarto, pues ahí hubo un crecimiento negativo de la economía ya. O sea que es una tendencia de desplome que se debe a muchísimos factores. Yamil, especialmente desde el gobierno y algunos analistas caen en el facilismo de echarle la culpa al Banco de la República porque tiene altas las tasas de interés, pero esa ha sido la misión del banco para poder controlar la inflación, porque de lo contrario estaríamos en un pobre crecimiento y una altísima inflación, que eso es estanflación. Entonces, hay muchas razones por las cuales ha caído la economía, pero lo más preocupante es que no ha habido una reacción del gobierno nacional, como lo hemos propuesto los gremios, de sentarnos a concertar un verdadero plan de choque y reactivación de la economía, porque es que ha caído el comercio, menos 2.8%, ha caído la construcción, 4.2%, ha caído la industria en el 3.5%, o sea que los sectores jaloneadores del crecimiento de la economía y del empleo pues están en franco terreno negativo, y eso no puede seguir sucediendo si queremos tener una economía mucho más sana en el 2024. Y el asunto, señor presidente de FENALCO, gravísimo, es que si no se adopta por parte del gobierno un efectivo plan de choque, va a venir un desempleo catastrófico. Así es, ya empieza en el último trimestre a verse que la capacidad de generar nuevas plazas de trabajo cayó. Es decir, las consecuencias de este PIB tan pobre del 0.6 es que ya en este primer trimestre seguramente vamos a tenernos unas tasas de crecimiento del desempleo. Y ahí tenemos un problema adicional. Pero Yamil, la verdad es que nosotros sí extrañamos esa reacción del gobierno, porque el gobierno no puede hacer ese plan solo, lo tiene que hacer concertado con los gremios, que somos los que sabemos y podemos ayudar cómo se puede reactivar, por ejemplo, el comercio, cómo se puede reactivar la industria, la construcción, igualmente otras actividades. Mire que, por ejemplo, hoteles y restaurantes cayeron en el 5.4%. ¿Por qué? Porque el gobierno volvió a adoptar el IVA de los alojamientos y el impuesto al consumo de los restaurantes. Ahí se ve que fueron medidas desafortunadamente
negativas para el comportamiento de la economía y creemos que ha habido una gran cantidad de equivocaciones. Le voy a colocar otro caso. El sector textil cae al 5%, 5.5% y confecciones. ¿Por qué? Por haber adoptado unos aranceles del 40% a la ropa importada que deprimieron totalmente el consumo por el encarecimiento de los productos. O sea que el gobierno tiene que corregir y tiene que ponerse en una situación de humildad, llamarnos a los gremios y concertar un plan, porque la única manera de sacar la economía a flote es entre todos. Pero, a ver, doctor Cabal, primero, ¿cómo es la fórmula suya o la propuesta suya sobre el IVA? Es decir, me refiero, por ejemplo, a medidas de reactivación. El sector de hoteles y restaurantes cayó 5.4% cuando el año pasado fue uno de los sectores, perdón, el año 22 fue uno de los sectores que más creció. Resulta que en la reforma tributaria los tiquetes aéreos tenían el 5% del IVA desde la pandemia, digamos, como una medida de incentivo, y los hoteles no lo tenían y los restaurantes se había eliminado el impoconsumo. En la reforma tributaria se volvió a gravar los hoteles, los restaurantes, y eso es parte, digamos, del por qué de alguna manera se desestimó el consumo en este sector de la economía. Lo otro, Yamid, el gobierno abolió los días sin IVA. Los días sin IVA eran un mecanismo de reactivación muy importante para la economía en épocas de crisis, como fue en la pandemia, y ahora podría volver a ser un estímulo para reactivar la economía, porque es que si se reactiva el comercio, detrás viene la industria, el sector agropecuario, la construcción y otros sectores. Pero, a ver, doctor Cabal, el día sin IVA lo puede volver a crear el gobierno fácilmente, pero las otras propuestas que usted menciona requieren una verdadera contrarreforma y eso es de largo plazo. Requiere obviamente un proyecto de reforma, de ajuste de reforma tributaria para generar estímulos. Es que lo que es un poco insólito, Yamid, es que el gobierno habla de una nueva reforma para crear más impuestos. Aquí lo que tenemos es que quitar impuestos, reducir impuestos para que el sector productivo reaccione y para que los colombianos tengan más dinero para consumir, para ahorrar y para invertir. Es que estamos en una encrucijada en la cual se requieren ese tipo de medidas de choque que son las que de alguna manera oxigenan la economía. Por ejemplo, los incentivos para los emprendedores que ya no existen, incentivos para la creación de empresas, el establecimiento de nuevas industrias. Es decir, hay muchas cosas que se podrían hacer en el sector de la construcción. Impulsar el gasto público en el sector de infraestructura, que es un sector que no ha arrancado, ni la construcción tampoco. Es decir, que esa pobre ejecución del gasto público en el rubro de inversión hay que reactivarlo urgentemente. Y fíjese que cuando uno descompone el PIB, uno de los sectores que crece casi al 4% es la administración pública. O sea que el gasto público está creciendo es por el lado de la burocracia, pero no está creciendo por el lado de la inversión. Pero mire, doctor Cabal, el propio presidente de la República le pidió inclusive públicamente a sus ministros que crezca la inversión. Y pues usted ya lo sabe, la inversión por parte del Estado, de los ministerios, sigue congelada, si no está en rebaja. Sí, Yamid, es que el presidente puede tener la buena intención, pero es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y lamentablemente desde afuera, desde el sector privado, nosotros vemos un equipo de gobierno muy desarticulado y vemos como un aislamiento, como si cada ministerio fuera por su lado sin tener una integralidad en el norte hacia dónde debe llevar la economía. Estoy hablando de los ministerios especialmente que tienen capacidad de ejecutar recursos públicos importantes. Entonces, si no se acelera un plan de choque para que esos recursos sean invertidos, y vuelvo y digo, para darle estímulos al sector productivo, pues va a ser muy difícil que salgamos de esta encrucijada. Y por otra parte, Yamid, es muy importante que el gobierno reevalúe
y el Congreso la posición de aprobar leyes que están en curso y que van en contra del crecimiento económico, en contra de la generación de empleo, como es la reforma laboral, por ejemplo, o la reforma del crecimiento del impuesto predial, que también es absurda. O sea que yo creo que es el momento de hacer un alto en el camino, reevaluar y con humildad llamar a los gremios, a los empresarios a que trabajemos juntos, porque pues lamentablemente ha habido un distanciamiento y una estigmatización por parte del presidente y su gobierno. Ahora, mire, presidente querido, uno ve por parte del gobierno que hay una especie de resistencia a concertar con el sector privado. ¿A qué adjudica usted esa especie de aislamiento del gobierno central? Pues Yamid, uno lo que ve es que el presidente y muchos ministros ven estigmatizado al empresario y al empresariado como los malos del paseo. Yo creo que aquí ha habido un enfoque, los empresarios no somos enemigos del gobierno, no somos enemigos, sino por el contrario, quienes tenemos la responsabilidad de generar riqueza, generar empleo, generar desarrollo, responsabilidad social, pero ha habido un aislamiento y lamentablemente el presidente solamente se ha sentado a hablar con los grandes dueños de los grupos económicos como si eso arreglara la economía y así no es. Son los sectores productivos a través de los gremios que tienen la capacidad de aportar ideas para reactivar la economía y hacerlo de manera integral con el gobierno. Yo creo que aquí falta ese liderazgo del gobierno para convocarnos y para sentarnos a trabajar por el país y olvidarnos de resentimientos y de pronto de estigmatizaciones que ha hecho desde que comenzó el gobierno. Y a ver, mire, doctor Cabal, esa afirmación reiterada del presidente Petro de que está en marcha un golpe blando, ¿no es una crítica indirecta a ustedes? Por parte de los gremios, doctor Cabal, del sector económico en general, ¿no hay esa especie de golpe blando de la que está hablando el presidente? No, eso es absurdo. Yo creo que a todos los colombianos nos interesa que el presidente termine su mandato y lo termine bien, ojalá para que a Colombia le vaya bien. Yo creo que aquí no hay interés de golpe blando, sino por el contrario. El presidente muchas veces ha caído en el error de las vías de hecho a través de las convocatorias a la calle, lo que pasó con la Corte, por ejemplo. Son lecturas que, pues obviamente, en el exterior generan también mucha incertidumbre y esa incertidumbre política ahuyenta la inversión. Es que mire que la inversión ya el año pasado cayó el 24.8. Es una caída de la inversión más grande que ha tenido Colombia en los últimos 25 años, exceptuando pues el 99 y exceptuando el año de la pandemia, el 2019, el 2020. Pero obviamente cuando se habla de desestimular sectores como el de hidrocarburos, el de minería, entre otros, pues obviamente esto ahuyenta la inversión extranjera y ahuyenta la inversión de los colombianos. Es que yo creo que la verdad es que el gobierno, el presidente y los ministros deberían de hablar y trinar menos y ejecutar más y sentarse a dialogar con todos los sectores de la sociedad. Y mire, ¿y por qué no hay diálogo entre ustedes, los gremios, el sector económico privado del país y el gobierno en general? Pues digamos que hay un diálogo corto con algunos ministros, con el ministro de Hacienda, con el ministro de Defensa, con el ministro de Comercio, Industria, con algunos ministros, pero el estilo de este gobierno es un poco un estilo mucho más autónomo, sin tener en cuenta los otros sectores y particularmente los gremios. Yo creo que hace falta mucho más trabajo en equipo y ese es el llamado que le hacemos al gobierno tendiéndole la mano. Queremos aportar las ideas, pero déjense ayudar, porque es que la economía, ya mí volvemos a decirlo, fue más pobre su resultado de que todos los analistas inclusive esperaban, los analistas internacionales
el Banco de la República, el propio gobierno todavía hablaba del 1,2 y resulta que crecimos a la mitad. Y eso que el DANE no ha ajustado ese resultado como ajustó los anteriores. Nos podríamos llevar una sorpresa si en el próximo trimestre ajusta el crecimiento del año, que podría ser inclusive menor. O sea que esto ya requiere acciones, requiere un trabajo, requiere estrategia, requiere de olvidarse de iniciativas que van en contravía de la reactivación, como la nueva reforma tributaria que ha hablado tanto el gobierno, o como la reforma laboral que incrementa los costos en un 25%, porque es que el desempleo se va a venir y se va a venir con mucha fuerza. Y mire, doctor Cabal, ¿usted cree que el gobierno debería ser menos mesiánico, más humilde, más modesto, más dialogante, llegar a un acuerdo con ustedes, los gremios, sobre el plan de choque que en general todo el país está pidiendo? Y a mí, usted lo ha dicho, todas las anteriores, tiene que ser más humilde, tiene que convocar más, tiene que escuchar más, tiene que corregir más, tiene que direccionar, convocar, concertar, que son acciones que lamentablemente no se están haciendo, y parece lo que sentimos es que no se quisieran hacer, porque es que esto del plan de reactivación y el plan de choque lo hemos venido planteando desde hace mucho rato, como desde el mes de marzo a abril lo planteamos en FENALCO, lo ha planteado la ANDI, el Consejo Gremial. Todos los gremios hemos dicho, el país necesita un plan de choque y reactivación, convóquenos. No lo pueden hacer solos, tenemos que hacerlo en conjunto. Y bueno, ojalá haya ese timonazo para redireccionar este crecimiento negativo, este crecimiento en descenso, que se puede convertir en crecimiento negativo. A ver, doctor Cabal, mire, la construcción de vivienda, el comercio, la infraestructura, son tres de los factores que requieren con urgencia estímulo. ¿Qué hacer con esos tres sectores, doctor Cabal? Bueno, y también la industria, que la industria manufacturera cayó el 3,5 de este año, y es muy preocupante. Pues, Yamil, lo que hay que trabajar es en conjunto medidas integrales. Mire, le digo, por ejemplo, el comercio es el último eslabón de la cadena productiva de cara al consumidor. Entonces, si al comercio le va mal, es porque el consumidor no consume, no compra. Y si no compra, pues el gobierno compra menos a la industria, importa menos y le compra menos al sector agropecuario, y por consiguiente, pues vende menos, por ejemplo, a sectores como la construcción, que son jaloneadores del crecimiento. Entonces es un plan integral, porque en cada sector hay mucho que hacer. Por ejemplo, en el comercio le doy algunos ejemplos. Hay que eliminar los aranceles innecesarios, como los de la ropa usada, del 40%, para proteger la producción nacional, que no ha tenido resultado. Después de año y medio no se ha dado el resultado que el gobierno quería. Hay que eliminar aranceles innecesarios de productos que no se hacen en Colombia, o que tienen una muy baja producción, insumos y materias primas para la industria, para el sector agropecuario, y digamos productos finalizados para el comercio, que si se bajan los aranceles se reduce el precio de venta y obviamente estimula el consumo. Son cosas que se pueden hacer. Hay que reactivar rápidamente las inversiones en las carreteras 4G y 5, en las obras civiles 4G y 5G. Hay una cantidad de obras que están paradas por licencias ambientales. Hay cualquier cantidad, o consultas previas, por ejemplo. Entonces hay que desampantanar todo este tren, digamos, y esta locomotora de la inversión, que es la que nos puede llevar a mejorar los niveles de consumo y obviamente de desempeño de la economía. La mayor parte de los ministerios, doctor Cabal, tienen una ejecución que es inferior al 50%. ¿A qué atribuye usted eso? Pues hacer ese juicio es muy complicado, pero pues la primera respuesta que uno cree es la falta de capacidad de gestión y la falta de trabajo en equipo. Yo creo que ahí es donde está el problema del gobierno nacional, que debe mejorar su capacidad y su eficiencia en la ejecución y la articulación con las regiones. Lamentablemente aquí tenemos un problema, y es que
la articulación del gobierno con las regiones depende mucho del sesgo político, depende mucho de la identidad política que se tenga con los mandatarios. Entonces, mire lo que vimos ahora con el tema de los presupuestos de muchas obras que, por ejemplo, se iban a perder o en parte se han perdido, por ejemplo, para departamentos como Antioquia. Entonces, yo creo que ese trabajo, volvemos, el gobierno no puede actuar solo, tiene que trabajar con las regiones, con las alcaldías, con las gobernaciones, tiene que trabajar con los gremios, tiene que trabajar con todos los sectores de la sociedad y no quedarse aislado como se está quedando. Eh, Como le decía hace un minuto, doctor Cabal, una gran crítica que inclusive ha hecho el presidente es que los ministerios inviertan y que no sigan con fondos congelados. ¿Usted cree que el presidente debería, con toda su autonomía que tiene, revisar la composición del Consejo de Ministros? Pues si usted mira, Yamid, ha habido mucha inestabilidad en las carteras de los ministros. Ya en año y medio creo que van cerca de 18 cambios que se han hecho, bien sea porque salen o bien sea porque rotan. Esa inestabilidad en las carteras genera precisamente esa falta de capacidad de gestión para ejecutar. Y se ha especulado mucho en los últimos días de que va a haber un remesón de gabinete, pero pues nosotros desde afuera creemos que sí es importante ajustar el equipo y sobre todo colocar ese equipo a trabajar como un verdadero equipo y concertadamente con los otros sectores como los gremios, por ejemplo. Y cuando en los sectores privados del país, doctor Cabal, se habla de un plan de choque urgente, ¿de qué se está hablando? Yamil, se está hablando precisamente de que entre todos miremos qué cosas el gobierno tiene que cambiar. Vuelvo digo, por ejemplo, dejar de insistir en la aprobación de dos leyes que no le convienen a la economía, como es la reforma laboral y el incremento de los impuestos prediales, por ejemplo. Revisar leyes que se quieren introducir como la nueva reforma tributaria y no hacerlo. Se tiene, por ejemplo, que crear de pronto un plan de estímulos a los distintos sectores e incentivos, porque es que mire que en este gobierno se acabaron los incentivos a los distintos sectores productivos y por el contrario se ha establecido una política de una política de auxilios e improductivos a distintos sectores de la población. Eso hay que revisarlo, porque es que hay que volver a las épocas en que se crean estímulos tributarios, en que se crean estímulos a la inversión, que se crean estímulos para que se creen nuevas empresas. Y hay que desarrollar muchas políticas. Por ejemplo, la construcción necesita urgentemente que Camacol, que es un gremio supremamente importante, sea mucho más tenido en cuenta y sea de alguna manera escuchada sus propuestas para reactivar tanto la vivienda de interés social como la construcción de vivienda no social. O sea que hay que sentarse con todos, hay que olvidarse, por ejemplo, de estar pensando que la inversión en la minería legal no es importante o que en los hidrocarburos tenemos que pararlos cuando es de alguna manera sectores que han venido aportándole al país inversión importante que estimulan también el consumo y el empleo. O sea que es sentarse a revisar todo. Esa es la invitación que le hacemos al gobierno. Sentémonos a revisar y a mirar cómo sacamos el país adelante. ¿Usted cree, doctor Cabal, que estamos cerca o al borde o en peligro de entrar en recesión? Esa es una palabra a la que le tenemos mucho miedo y respeto y lamentablemente estamos muy cerquita. Mire que, por ejemplo, estos fueron los datos anualizados a diciembre, pero el DANE no ha dado cifras de enero, pronto las dará. Pero ya en enero le podemos decir, por ejemplo, que hubo dos sectores que tuvieron muy pobre desempeño, como la construcción y como el comercio. El comercio, que lo medimos nosotros mes a mes, tuvimos un reporte de que el 80% de los establecimientos comerciales disminuyeron sus ventas o permanecieron igual a enero del año pasado.
O sea que ya vemos ahí que hay un pobre comportamiento y seguramente otros sectores de la economía también. Entonces, si este trimestre no reacciona la economía, seguramente vamos a entrar en recesión. Y lo que es peor es que el Banco de la República, que por ejemplo el gobierno dice, no, la culpa es del Banco de la República por las altas tasas de interés. Resulta que el Banco de la República tiene que manejar la inflación. La inflación no está derrotada, está cediendo, es cierto, viene cediendo paulatinamente y en esa medida baja las tasas de interés, pero no puede bajarlas abruptamente porque nos podemos quedar con esos dos males que es inflación alta y crecimiento negativo o recesión. O sea que hay que cuidar mucho y hay que trabajar muy armónicamente también con el Banco de la República. Pues doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, muchas gracias por haber aceptado su invitación y ojalá, como decía el señor expresidente López, los mejores días estén por venir. De acuerdo, Yamil, muchísimas gracias por su invitación y ojalá este llamado que hemos hecho desde los gremios, desde FENALCO, sea escuchado por el gobierno nacional y reaccione. Mil gracias, doctor Cabal. Y a ustedes por la sintonía, queridos televidentes, les deseamos una feliz noche y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.